El presente trabajo aborda el estudio del derecho civil y familiar, dos ramas fundamentales del derecho que regulan aspectos esenciales en la vida en la sociedad. En su contenido se analiza el concepto, la importancia y la aplicación de estas disciplinas, destacando su impacto en la relación personales y patrimoniales. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas que regula las relaciones privadas entre individuos, abarcando temas como contratos, bienes, sucesiones y obligaciones. Por su parte, el derecho familiar se especializa en las normas que rigen las relaciones dentro de la familia, incluyendo el matrimonio y el divorcio, la patria potestad y la adopción. En la sociedad, estas ramas del derecho desempeñan un papel crucial, ya que garantizan la seguridad jurídica en las relaciones personales y económicas, protegen los derechos de las personas y promueven el bienestar familiar. Su correcta aplicación es fundamental para la estabilidad y armonía social. El propósito de este trabajo es profundizar en la comprensión del derecho civil y familiar, analizando su relevancia y sus aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. A través de este estudio se busca destacar la importancia de estas normativas en la protección de los derechos individuales y en la regulación de la convivencia social. Caso 1. Derecho civil. Incumplimiento de deberes de custodia bancaria. Responsabilidad de una entidad bancaria por incumplir sus deberes de custodia sobre los fondos de un cliente con discapacidad. El Tribunal Supremo de España condenó a un banco por no cumplir con sus obligaciones de custodia respecto a los fondos de un cliente vulnerable debido a su discapacidad. El cliente incapacitado para administrar sus bienes tras un accidente recibió una indemnización que fue utilizada indebidamente para pagar deudas de una sociedad mercantil, vinculada a su padre y al propio banco. El tribunal determinó que el banco debería detectar y prevenir fraudes y abusos, incluso por parte de representantes legales, y al no hacerlo permitió el uso indebido de los fondos al cliente discapacitado del país. Los artículos constitucionales relevantes en este caso es el artículo 49 de la Constitución española. Este artículo establece que los poderes públicos realizarán unas políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración a las personas con discapacidad, a las que se les presentará la atención especializada que requiere y las amparará, especialmente para el disfrute de los derechos que este título otorga a todos los ciudadanos. En este caso, la actuación negligente del banco contravino la protección especial de la Constitución otorgada a las personas con discapacidad, al no salvaguardar adecuadamente sus bienes y permitir su uso indebido. Caso 2 del derecho civil. Fraude en la construcción de cuarteles policiales en Michoacán. El tema abordado trata sobre un desfalco de recursos públicos en la construcción de 7 cuarteles de la Policía Estatal durante la administración del gobernador de Michoacán. En el análisis de caso podemos encontrar que la Fiscalía General de la República, FGR, de México, acusó al exgobernador de un desfalco de 5.186 millones de pesos relacionados con la construcción de 7 cuarteles de la Policía Estatal durante su gestión. La investigación reveló las irregularidades en un contrato de arrendamiento con inmobiliario para terrenos que la empresa no poseía, pagos por predios de propiedades públicas y construcciones deficientes. 4 colaboraciones del exgobernador fueron detenidos, mientras que el exgobernador se encontraba prófugo de la justicia. Este caso refleja la lucha contra la corrupción y los delitos políticos en México. Dentro de los artículos constitucionales relevantes podemos encontrar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que los recursos económicos que dispongan la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. En este caso, la malversación de fondos públicos destinada a la construcción de infraestructura de seguridad contraviene los principios de eficiencia, eficacia económica, transparencia y honradez en la administración de recursos públicos establecidos en el artículo 134 constitucional. Ahora pasando al derecho familiar, tenemos el caso 1, feminicidio de Cecilia Mozón y su impacto en la patria potestad. El asesinato de la abogada y activista Cecilia Mozón, presuntamente orquestado por una expareja y padre de su hijo, el expolítico Javier López Zavala, y las implicaciones en la patria potestad del menor. Cecilia Mozón, reconocida abogada y activista en defensa de los derechos de la mujer, fue asesinada en mayo de 2022 en Puebla.
La investigación señala que el expolítico Javier López Zavala, su expareja y padre de su hijo como autor intelectual del feminicidio, al haber contratado a sicarios para cometer el crimen, este caso ha generado debates sobre la patria potestad y la producción de los derechos del menor, considerando la gravedad del delito cometido por el progenitor. Los artículos constitucionales revelantes, el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este artículo establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano y al acceso a la cultura y el deporte. En este contexto, el feminicidio de Cecilia Mozón representa una violación extrema al derecho de la igualdad y a la vida, afectando directamente al hijo en común, cuya protección y bienestar debe ser garantizado por el Estado. El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también es un artículo que entra dentro de este caso. Este artículo garantiza que a ninguna persona a la que se le podrá privar de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. La actuación de Javier López Zavala, al ser acusado de orquestar el feminicidio, contraviene los principios de legalidad y debido proceso, afectando los derechos fundamentales de la víctima y generando consecuencias legales en relación con la patria potestad de su hijo. El siguiente caso sobre el derecho familiar nos habla sobre la extinción de pensión alimenticia por independencia económica de México. Extinción de la obligación de pagar pensión alimenticia a un hijo de mayor edad que ha alcanzado independencia económica. En el contexto jurídico mexicano, la obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos generalmente persiste hasta que estos alcanzan la mayoría de edad, 18 años. Sin embargo, esta obligación puede extenderse si el hijo continúa con sus estudios o no ha alcanzado una independencia económica que le permite subsistir por sí mismo. Por ejemplo, si un hijo de 22 años ha concluido sus estudios y cuenta con un empleo estable que le proporciona ingresos suficientes para su manutención, un juez podría determinar la extinción de la pensión alimenticia que su padre le proporcionaba. Esta decisión se basaría en que el hijo alcanzaba la capacidad económica para satisfacer sus necesidades sin depender de la ayuda paterna. Artículos constitucionales relevantes dentro de este caso sería el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que toda persona tiene derecho a la alimenticia nutritiva, suficiente y de calidad. Además, señala que es deber de los padres perseverar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y en una vida digna. En este caso, al haberse demostrado la independencia económica del hijo mayor de edad, la obligación de los padres de proporcionar alimentos cesa, conforme a lo establecido en la Constitución y en la legislación civil aplicable. Artículo 311 del Código Civil Federal. Este artículo indica que la obligación de dar alimentos es recíproca. Los ascendientes están obligados a dar alimentos a sus descendientes y viceversa. Sin embargo, esta obligación puede cesar cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos, es decir, cuando adquiere la capacidad para mantenerse por sí mismo. Es importante destacar que, en México, la obligación alimentaria está sujeta a las circunstancias particulares de cada caso, y la independencia económica del hijo es un factor determinante para la extinción de dicha obligación. Para concluir, el derecho civil y familiar juega un papel fundamental en la vida cotidiana y que regula aspectos esenciales de las relaciones personales y patrimoniales, garantizando la seguridad jurídica y la equidad entre partes involucradas. A través del análisis de casos reales se evidencia su utilidad en la protección de los derechos individuales, especialmente en situaciones de vulnerabilidad, como la administración de bienes de personas con discapacidad o la determinación de la pensión alimenticia en función a la independencia económica de los hijos. En este bloque, el aprendizaje ha permitido comprender y mejorar conceptos clave como personas jurídicas, patria potestad, obligaciones y bienes, los cuales son fundamentales para la regulación de la convivencia social y la protección de los derechos de las personas. Se ha destacado la importancia de conocer y aplicar estas normativas para garantizar la justicia y el bienestar dentro de la sociedad. En conclusión, el estudio del derecho civil y familiar no solo es relevante desde un punto de vista legal, sino también en el ámbito personal, ya que permite a los ciudadanos comprender y ejercer sus derechos y obligaciones de manera informada y responsable.